Bienvenidos amantes de la historia y la arqueología. Viajamos hasta Tuburbo Maius, una antigua ciudad romana situada en el norte de Túnez. Estaba a unos 60 kilómetros de Cartago, la gran metrópolis romana del norte de África, en una vía de comunicación que conectaba las más importantes ciudades romanas del norte de África. Partes de estas carreteras o calzadas han desaparecido en la actualidad, pero todavía se conservan algunos restos de ellas. Tuburbo Maius, también llamada Colonia Julia Aurelia Cómoda, fue en su origen un pueblo cartaginés que fue ocupada por los soldados veteranos de Augusto en el año 27 a.C., siendo enviados por el propio emperador a poblar esta zona, al igual que hizo con otras ciudades, para que tuvieran tierras y un modo de vida después de su retirada del ejército. Los restos de viviendas privadas han sido menos estudiados que los edificios religiosos o públicos. Se conservan restos de unas 20 viviendas privadas. Los materiales de construcción son de origen local. Los arqueólogos han señalado que las clases altas vivían en los barrios occidentales de la ciudad, mientras que las clases populares estaban en el área septentrional, ya que allí se colocaban las instalaciones artesanales, en particular la ciudad estaba especializada en la fabricación de aceite. Cerca del foro se han encontrado viviendas muy lujosas, recubiertas de mosaicos de mármol y algunas poseían un sistema de calefacción y baños privados. La ciudad estaba situada en un lugar estratégico donde pasaban las principales vías comerciales. En la actualidad, las ruinas se localizan en medio del campo sin ningún núcleo de población alrededor y sin ninguna medida de protección y conservación de los yacimientos. Una auténtica pena. En el 128, durante el mandato del emperador Adriano, la ciudad adquiere el rango de municipio romano, lo que nos indica que en esta fecha la ciudad alcanzó un elevado grado de romanización. La población alcanzó su esplendor entre los años 150 y 250 después de Cristo. La prosperidad de la ciudad se debía a su punto clave entre el comercio de las zonas costeras e interiores de la región. Según algunos estudios, en su época de apogeo, la ciudad contaba entre 7.000 y 12.000 habitantes. El emperador Cómodo renombró a la ciudad como Colonia Julia Aurelia Cómoda y le dio el estatuto de colonia romana en el año 188. Esta riqueza permitió a la ciudad construir importantes edificios. Cuando en el año 27 a.C. el emperador Augusto otorgó tierras a sus veteranos cerca de la ciudad púnica de Tuburbo, castigada por aliarse con Cartago, se crearon dos comunidades, la de los peregrini, hombres libres nativos que vivían en las cívitas de Tuburbo y la de los descendientes de los veteranos con ciudadanía romana, que vivían en el pagus o la zona rural. Cada comunidad se regía por leyes y autoridades locales diferentes, pero con el paso del tiempo esas distinciones fueron desapareciendo. Cuando el emperador Adriano visitó África, elevó a Tuburbo del rango de municipio al de colonia, lo que concedía mayores derechos a sus ciudadanos, y en el año 168, los habitantes de ambas comunidades erigieron en el foro un templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, las tres deidades de la tríada capitolina. Del Capitolio, en la actualidad, solo se mantienen en pie 4 columnas de orden corintio, de 8,50 metros de altura, de las 6 que componían la fachada principal. Su construcción se asemeja al Capitolio de Duga. También hay que destacar el templo de Mercurio consagrado en el año 211, situado al noroeste de la ciudad y compuesto por un peristilo circular de 8 columnas. Su proximidad cerca del foro sigue las prescripciones del arquitecto Vitruvio. La economía de Tuburbo no dependía únicamente de la agricultura. El pueblo estaba ubicado a lo largo de una calzada romana de interior que unía Cartago con Argelia y por ello fue visitada por muchos comerciantes. Mercurio era el dios del comercio y en el año 211 se le erigió un templo junto al Capitolio al igual que en Duga. Tenía una forma inusual con un peristilo redondo insertado en un espacio cuadrado limitado por 4 ábsides.
En el centro mismo de la ciudad, el foro fue construido al mismo tiempo que el Capitolio. Rodeado de un peristilo de 55 metros de lado, se erigió en el siglo II y se restauró en el siglo IV. 3 de sus lados estaban rodeados por pórticos y el cuarto, por el Capitolio. Al recinto se accedía mediante 2 pequeñas puertas localizadas en el sureste, una y la otra en el suroeste. Las columnas del pórtico son de mármol cipollino, un mármol verde que provenía de Grecia. Todo el conjunto se diseñó con mármoles de tonos y procedencias distintas para que contrastara con el mármol utilizado para la construcción del Capitolio, un mármol rosado que enfatizaba la importancia del edificio. El foro lo completaban un mercado que acogía varias tiendas de venta y una curia con sus gradas y estrado que probablemente se utilizaba como tribunal. Situada al noreste de las termas de verano, nos encontramos con la Palestra de los Petronios. Sabemos, gracias a una inscripción, que recibe su nombre por Petronio Félix y sus 2 hijos, quienes la brindaron a la ciudadanía en el año 225 después de Cristo. Se trataba de un edificio de planta rectangular dedicado a juegos y que estaba compuesto por un pórtico corintio realizado con mármol griego y capiteles de arenisca. En él, los ciudadanos podían recrearse practicando diversos deportes antes de entrar en las termas de verano. Cerca de la palestra se ha encontrado un bajorrelieve en el que podemos ver unas ménades danzando, que siguen los modelos clásicos del siglo I. Partes del edificio están seriamente deterioradas. Al suroeste del yacimiento podemos encontrar unas impresionantes termas adornadas con mosaicos siguiendo los gustos de la época y la decoración de los espacios públicos romanos. Estas termas son denominadas termas de invierno y termas de verano. En esta ocasión vamos a hablar de las termas de invierno, que se pueden datar a finales del siglo II o principios del siglo III. El complejo termal fue renovado en el 395 y 408. No obstante, las termas se restauraron en una fecha posterior al 408 que no ha podido datarse. Esta construcción dejó de utilizarse a principios del siglo IV o a finales del siglo V. Tenía 3 piscinas. 2 piscinas fueron suprimidas en el siglo V y según algunos estudiosos como Yvonne Tebert, el complejo termal contenía un espacio dedicado a las reuniones.
Ahora, nos acercamos para ver el templo de Juno Caelestis, el antiguo templo de Balaad. Aunque Tuburbo no fue una colonia púnica, sus habitantes adoptaron costumbres y deidades de Cartago, en concreto las relativas al culto del dios Baal y de la diosa Tanit. Más tarde, bajo la influencia romana, estas divinidades adquirieron formas y nombres de su panteón, pasando a llamarse Juno Caelestis o simplemente Caelestis, ya que en algunas de las inscripciones aparece ya sin el nombre de Juno. Más tarde, en época bizantina se convirtió en una iglesia cristiana. El primitivo templo de Balaad estaba circundado por una muralla, y al recinto se accedía a través de una puerta con arco de medio punto. Algunas fuentes identifican a la diosa Balaad como esposa del dios Baal, que al ser romanizado se convirtió en el dios Saturno. Nos encontramos ante un templo de advocación desconocida. Próximo al templo de Mercurio y al de Juno Caelestis, podemos ver las ruinas de un tercer templo del que aún no se ha identificado en honor a qué dios o dioses fue erigido. Este templo también se encuentra circundado por los restos de un muro, al igual que el de Juno Caelestis, y ya en el período bizantino, se transformó en una basílica cristiana, con un baptisterio extramuros. Ahora, me gustaría hacer una pequeña reseña sobre la historia del proceso arqueológico que ha permitido sacar a la luz todo este complejo lleno de historia. En 1857 el diplomático francés Charles Joseph Tissot llegó a la conclusión de que las ruinas que había visitado en Enchir al-Kasbat, a unos 48 kilómetros al suroeste de Túnez, eran las de Tuburbo Mayus, ya que el término Enchir en árabe significa granja con ruinas y gracias a esa referencia se habían descubierto otras 7 ciudades romanas. Pero en 1895 la guía Murray para viajeros por Argelia y Túnez hace referencia a una Tuburbo Minus como una antigua ciudad romana junto al valle del río Mejerda, pero no menciona la existencia de una Tuburbo Mayus, porque en esa época esas ruinas todavía no habían sido excavadas. Las primeras excavaciones comienzan bajo el impulso de Louis Poinsot en 1912 y se prolongan hasta 1930. En esos años se descubren el foro y unas cuantas casas de grandes dimensiones, decoradas con mosaicos. Continúan los trabajos en el recinto arqueológico hasta 1957, pero una gran parte de Tuburbo Mayus queda aún por desenterrar, sufriendo el impacto de cientos de años de abandono, a pesar de ser uno de los lugares más interesantes del antiguo Túnez romano. Las termas de verano están cercanas al foro y tienen una rica ornamentación. Fueron construidas a finales del siglo II o principios del siglo III.
El complejo no es muy grande, aunque se considera que tiene una dimensión media si se le compara con otros complejos termales de la época. El edificio fue restaurado en el año 361. Hay un debate entre los arqueólogos acerca de los diversos elementos que componen este complejo, como es el caso de la palestra de los Petronios, de la presencia de unas grandes letrinas sobre las termas y sobre los elementos de acceso a las edificaciones. La disposición de las salas cálidas de las termas ha permitido distinguir el uso de estas edificaciones según la estación. Las salas cálidas están situadas en el norte en las termas de verano y en el sur en las termas de invierno. La ciudad disponía de otros complejos termales, como es el caso de las termas del Capitolio o las termas del Laberinto. La ciudad empezó su declive en el siglo III después de Cristo. El emperador Constantino I intentó revitalizar la ciudad, que en esta época contaba con 1000 habitantes, y la renombró como Res Publica Felix Tuburbo Maius. La ciudad parece haberse revitalizado durante la época del emperador Constancio II, como demuestra las reconstrucciones que se hicieron de edificios y en especial la construcción de las termas. Durante la antigüedad tardía, la ciudad tiene que hacer frente a diversas catástrofes como las invasiones vándalas y a un terremoto que dañó terriblemente la población. Su desaparición se puede relacionar con la pandemia denominada Plaga de Justiniano y que devastó el Mediterráneo a partir del año 541 y a las posteriores invasiones árabes. La ciudad se convirtió en un obispado durante el cristianismo, del que se conocen 4 obispos, como son Sedato, que participó en el concilio de Cartago durante el año 256, Fausto, que participó en el concilio de Arles durante el año 314, Cipriano, que se opuso al donatista Rufino y participó en un concilio de las iglesias de Cartago en el 412, y Benenato, que fue perseguido durante el reinado del rey Hunerico en el año 484. En la actualidad, la Iglesia Católica tiene un obispo epónimo. Espero que te haya gustado este recorrido por las ruinas de la antigua Tuburbo Maius en Túnez. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.